Muy bien, es un honor para mí poder estar nuevamente esta mañana acá, inaugurando este púlpito nuevo. Aldo nos contaba el domingo pasado que a él le tocó inaugurar cuando se hizo el alfombrado, pero no quedó registro fotográfico. Ahora va a quedar un registro en video. Y cuando llegue a tu edad, Aldo, también voy a contar. Cuando se haga la renovación, yo me acuerdo que inauguré Muy bien. Antes de iniciar a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, le quiero pedir que oremos, porque es un tema que de alguna forma me pesa en el corazón, pero entiendo que el Señor así quiere que sea. Amado Dios y Padre, heme aquí, Padre, delante de tu pueblo, delante de tu iglesia. Señor, que han venido con el deseo y el anhelo de escuchar tu palabra. Y Padre, yo me siento un joven temeroso, pero entiendo, Padre, que el poder de tu Espíritu opera en mí y en cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre, y que sea tu palabra la que hable a sus corazones, Señor, y que vayamos de aquí amando más a Jesucristo y glorificando más tu nombre de este lugar, Padre. A ti sea la gloria y oramos y pedimos tu asistencia por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que quisiera compartirles esta mañana es el tiempo o el momento donde sentimos que Dios hace silencio. Es decir, el tiempo donde sentimos que Dios hace silencio como tema, como título. Y como subtema, porque necesariamente este tema nos lleva a un subtema que es decisiones bajo presión. ¿Sí? Como introducción, cuando meditamos en el tiempo donde sentimos que Dios hace silencio, en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones complicadas, en medio de un diagnóstico médico, en medio de una salud frágil, en medio de un clamor de nuestro corazón por aquello que anhelamos y pareciera que el cielo hace silencio. Ante el clamor por un familiar, por un amigo que está lejos, que vuelva al Señor, y oramos y clamamos, y el cielo pareciera que hace silencio. Y no estamos hablando de pecado, ni pecado oculto, ni de rebeldía, ni indiferencias hacia Dios. A veces el silencio de Dios llega en medio de oración, estamos orando, estamos sirviendo, estamos obedeciendo, estamos haciendo las cosas bien. Pero aún así, en ese medio pareciera que aquello que anhelamos, aquello por lo cual oramos, no llega. Oramos y no hay respuesta, esperamos y el tiempo pasa, creemos que el cielo parece cerrado. El silencio de Dios es una de las pruebas más difíciles de nuestra fe, porque nos confronta con una pregunta. ¿Seguiremos confiando a pesar de que no hay respuesta? ¿Seguiremos sirviendo a pesar de que oramos y clamamos a Dios por algo y no sucede? A veces el silencio de Dios duele muchísimo más que un no de Dios. Cuando clamamos y oramos, Dios a veces nos da una respuesta muy clara de no o sí. Pero en cambio, cuando Él hace silencio y no nos da respuesta, queda una puerta de esperanza de que quizás esto vaya a suceder. Y eso con el tiempo desgasta esa puerta de esperanza. ¿Por qué? Nos desgasta emocionalmente, nos desgasta espiritualmente y por consecuencia nos desgasta físicamente. En esos tiempos nos empezamos a comparar. Cuando oramos, clamamos y no hay respuesta, nos empezamos a comparar. ¿Por qué, Señor, yo que te sirvo, que estoy siempre al pie del cañón, que a pesar de que lucho con mi pecado, busco obedecerte, y yo no recibo aquello por lo cual clamo, y quizás aquellos se comparan con lo interno y lo externo, aquellos que viven una cristiandad superficial, que están dentro de la iglesia como espirituales y afuera viven una vida normal y común como cualquiera, ellos reciben lo que anhelan y yo que te sirvo no. Y empezamos a compararnos con los de afuera también, aquellos que ni te llevan en cuenta.
ni que pronuncian tu nombre, les va mucho mejor, gozan de una salud, y yo sufro con una salud frágil. A ellos les va bien y yo me quedo sin trabajo. Y Señor, estoy al pie del cañón sirviéndote. Te oro todas las noches, clamo a ti. Y el cielo hace silencio. Y ahí es donde la fe deja de ser una teoría en nuestras vidas y se vuelve una decisión. El silencio de Dios no siempre significa que Dios no está, que Dios no escucha. No siempre significa una negación de parte de Dios, es decir, que Dios no quiera darnos una respuesta. Muchas veces significa proceso. O simplemente un tiempo donde Dios nos está preparando para algo que todavía en el momento, es decir, hoy, no entendemos. El mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos, es decir, a Pedro, Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora cuando les lavaba los pies, no lo entendés, pero lo vas a entender después. Y la historia bíblica está llena de hombres y mujeres que caminaron largos periodos sin respuestas visibles y en ese contexto de silencio aparece una verdad que muchas veces nos cuesta expresar. Es que servir a Dios, mis queridos hermanos, no garantiza que todo suceda cuando nosotros queramos, pero sí garantiza que nada escapa de su propósito. Vuelvo a repetir. El hecho de que sirvamos a Dios no garantiza que todo suceda cuando nosotros queremos, pero sí garantiza que nada escapa del propósito de Dios. Con esta realidad y con esta introducción en mente, me gustaría que nos adentremos en la historia de una pareja, Zacarías y Elizabeth. En el Evangelio, les invito a abrir sus Biblias, en el Evangelio, ¿se entiende el concepto de la introducción? Muy bien. Nos adentramos en la historia, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Vamos a adentrarnos en una pareja que conoció profundamente el silencio durante años y años. Lucas capítulo 1, versículo 5. Y a medida que vayamos leyendo, quiero que presten atención en algunas palabras que el autor recalca en esta historia. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, y lleven en cuenta esto, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas, lleven en cuenta esto, de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. El versículo 6, tengan en cuenta, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 18, nos salteamos. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo
y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, los cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él no se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó, y escuchen esta palabra, quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta aquí nomás la lectura. Para entrar en contexto, Lucas es uno de los 4 evangelios que escribe y relata todos los sucesos que rodean a la persona del Señor Jesucristo, sus dichos, hechos, muerte y resurrección. Pero a diferencia, Lucas, a los otros evangelios, él no fue un testigo ocular, es decir, él no vio todas estas escenas, tampoco las escuchó de manera presencial, él no estaba allí. Pero él, Lucas, se encarga de recopilar información de testigos que sí estuvieron, que sí vieron, que sí escucharon todo lo que se relaciona a la persona del Señor Jesús. Y en este caso, Lucas recopila una información para dársela a conocer a un hombre llamado Teófilo, que según podemos leer en los primeros versículos, era una persona importante dentro del imperio greco-romano, es decir, el imperio romano. Alguien que ya había sido enseñado, a quien ya le habían predicado el Evangelio, pero de alguna forma por la presión que había en la sociedad, estaba en duda si Jesucristo realmente era el Mesías, era el que venía a salvar al mundo. Por eso Lucas se especifica a escribirle especialmente a él este libro. Y en este relato él nos cuenta como parte de la historia, de lo que rodea a la persona del Señor Jesucristo, a esta pareja que vamos a adentrarnos hoy, Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth, Lucas nos da datos teológicos muy precisos, pero deja enormes silencios emocionales. Es decir, Zacarías y Elizabeth no eran personajes bíblicos en su día a día. Lucas nos da una historia avanzada de la vida de ellos, porque el objetivo de Lucas era contar todos los sucesos relacionados a la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, su objetivo no era contarnos sobre la vida de estas dos personas, pero es inevitable, mis hermanos, no pensar de que Zacarías y Elizabeth fueron jóvenes en algún momento y que el amor los llevó a unirse en matrimonio, y ellos en matrimonio tenían muy bien en claro lo que querían, que era, y Lucas nos lo dice, obedecer a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, pero también tenían muy bien en claro algo que ellos querían: conformar un hogar, conformar una familia, tener hijos, hijo que nunca llegó. La Biblia, como decimos, no nos relata toda su juventud, pero es inevitable no pensar que cuando se unieron en matrimonio, esa fiesta, esa felicidad, esa alegría de voy a conformar un hogar, una familia. Llegó la consumación del matrimonio, pasaron los meses y el hijo no llega. Bueno, puede pasar, qué sé yo. Pasó el año y el hijo no llega. Pasaron los años y el hijo no llega. Entonces, toman la decisión quizás de ir a los médicos del tiempo a ver qué está pasando y recibir la noticia que ninguna madre quisiera escuchar, una madre que anhela un hijo. Elizabeth, lastimosamente no puedes tener un hijo. Eres estéril. ¿Saben lo que habrá sido para esa mujer oír que ella no podía tener hijo en un contexto histórico donde era mal visto que una mujer no pudiera tener hijos? Lo que habrá sido para Zacarías tener que recibir esa noticia. Las noches que quizás estuvieron acostados pensando, ¿por qué? Pero dijeron, ok, todavía somos jóvenes y tenemos un recurso que ningún otro tiene: Dios.
y oraron a Dios, clamaron a Dios por esta situación. Pero Dios no respondió, hubo un silencio. Y pasaron los años, siguieron orando, siguieron clamando a Dios, siguieron rogando a Dios por un hijo. Y el hijo no llega. El tiempo avanza, llega mientras había vigor, mientras había pasión, mientras había fuerza, mientras había esperanza, ellos intentaron. Hasta llegar al punto donde yo no había esperanza. Ya la ciencia no podía dar respuesta, la biología tampoco podía dar respuesta. Es más, la propia conciencia, podríamos decir, ya se había negado de que un hijo podría nacer. Y en ese contexto dice que ya estaban de edad avanzada, la esperanza de tener un hijo ya se había terminado, ya no había esperanza. Y Jehová le toca a Zacarías entrar al templo y se le aparece un ángel. Y el ángel le dice a Zacarías, tu oración ha sido oída. Y yo me pregunté, ¿qué oración fue la que Dios escuchó? Porque según la respuesta de Zacarías, él en ese momento no estaba rogando por un hijo. Porque él dice, ¿en qué conoceré esto? Eso quiere decir que la oración que expresó Zacarías, que oyó Dios, fue en tiempo presente. No es que Dios escucha tarde y la respuesta no llega, es decir, que la respuesta estaba guardada para ese preciso momento. Dios escuchó la oración de Zacarías, Dios escuchó la oración de Elizabeth. Y quizás hoy venimos acá en este lugar y ya el Espíritu Santo de alguna forma puso en tu mente, en tu corazón, aquello por lo cual tanto oraste. Clamaste a Dios y pareciera que Dios no te hizo caso con respecto a esa situación. Y hoy en esta mañana, así como Dios le dijo a Zacarías, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz. Hoy Dios nos dice en esta mañana, yo escuché tu oración, yo escucho tu oración. Pero ¿qué pasa? Había un propósito. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Zacarías dice, ¿en qué conoceré esto? Ya mi esposa es estéril, de edad avanzada, ya no hay fuerzas y ya la pasión menguó. Y ahí es donde Dios aparece. Cuando llega lo imposible, cuando toda la razón desaparece, cuando toda la esperanza desaparece, cuando Dios aparece y vuelve posible aquello que nosotros creemos que es imposible. Es allí donde Él aparece. ¿Por qué? Porque había un propósito. No solamente Él se llenaría de gozo, de alegría, sino que sus alrededores, sus vecinos, sus amigos, conocerían que la única forma por la cual ellos podrían llegar a tener hijos es que Dios haya intervenido de manera milagrosa. Y así fue. Todos se gozaron, todos terminaron glorificando a Dios, porque se dieron cuenta que fue Dios quien intervino. Pero pasó tiempo. Mis hermanos, hay que estar pacientes. Yo sé que el proceso o la espera duele. Sentir que clamamos a Dios por una situación específica que nos pesa, una herida que estamos cargando, pedirle a Dios, Señor, líbrame de esta herida. Y pareciera que Dios no lo libra. Señor, estoy en una quiebra, quiero salir de esto y pareciera que no. Ayúdame, Señor, clamás de todo corazón y pareciera que Dios no escucha. Pero déjame decirte que ese silencio tiene un propósito. Llegará el momento donde nos vamos a dar cuenta y diremos, ahora entiendo, Señor, ¿por qué? ¿Y para qué sucedió esto? Ahora entiendo por qué me hirieron, ahora entiendo
por qué me abandonaron, ahora entiendo por qué ese hijo nunca llegó, ahora entiendo por qué. Y ese será tu testimonio. Esto es el testimonio de Zacarías y Elizabeth. Y muchos se regocijaron y muchos terminaron creyendo en Dios por medio del testimonio de ellos. Y así también va a pasar con nosotros. Muchos creerán en Dios y glorificarán a Dios y buscarán a Jesucristo por tu testimonio. Porque entenderás que el único que pudo haber hecho o intervenido en esa situación que ya era imposible para nosotros es Dios. Y Él se glorificará en Él. Porque todo termina en que Dios se glorifica, porque acá se glorificó Dios. Pero hay que tener paciencia. Y no solamente esto, sino que le dijo el ángel a Zacarías, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Zacarías, mucho tiempo viniste hablando, mucho tiempo oraste, ahora te toca guardar silencio y dejarme hablar a mí. Y Dios habló por medio de los hechos. Y es lo que nos pide Dios en esta mañana. Gabriel, guarda silencio y déjame hablar a mí. El Señor te dice, guarda silencio y déjame hablar a mí. Y este proceso que estás pasando, pronto o quizás mucho tiempo, terminará siendo tu testimonio. Y terminarás bendiciendo la vida de muchas personas. Terminarás bendiciendo la vida de tus hermanos, de tus vecinos, de tus tíos, de tus primos. Y ellos creerán en Dios, porque dirán, sí, amén. La única forma en la cual vos pudiste salir de acá es que Dios te haya librado. La única forma en la cual pudiste haber sanado de esta situación es que Dios haya metido la mano. Porque el diagnóstico ya era imposible. ¿Y saben qué? Decíamos que la Biblia está llena de historias de personas que caminaron largos procesos de silencio. Y hubo una persona que tuvo que experimentar el silencio del Padre del cielo en el Getsemaní. Y es Jesucristo. Es increíble que Jesucristo 3 veces clamó al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el cielo hizo silencio. Muchas veces decimos, bueno, Dios le dijo que no. La Biblia no se registra que Dios le haya dicho no. O que Dios le haya dicho sí, silencio. Vuelve, va a orar de nuevo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y vuelve, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Jesucristo veía el sufrimiento que iba a experimentar. Pero en las 3 veces se repite una palabra, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo experimentó el silencio del Padre. ¿Por qué? Porque había un propósito detrás. El propósito de ese sufrimiento, el propósito de esa cruz, es que millones de personas en el mundo fueran salvas. De que vos y yo estuviéramos hoy aquí. De que vos y yo pudiéramos tener esperanza de salvación. Y podríamos decir, bueno, a diferencia de Jesucristo, es que Él sabía lo que le iba a pasar al otro día. De que Él sabía lo que se le avecinaba. Pero Cristo Jesús tenía sus ojos puestos en el Padre y en la gloria que tendría con Él, esa misma gloria que tuvo con Él desde antes de la creación del mundo. Él mismo lo expresó. Y no solamente eso, sino dice, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Jesús tenía los ojos puestos en el Padre y en esa gloria que volvería a tener y en el fruto de ese sacrificio nosotros y millones de personas en el mundo, pasados, presentes y los que aún han de creer. Y nosotros decimos, bueno, Gabriel, y yo me lo he preguntado, bueno, Señor, pero Jesucristo sabía lo que le iba a pasar, Él sabía todo. Y yo no sé, vos no sabés, no sabemos lo que va a pasar de acá a 1 hora, de acá a vuelta a casa, de acá en la semana, de acá al año, no lo sabemos. Pero sí sabemos y tenemos bien en claro una cosa,
que él mismo dice, Pablo en Tesalonicenses, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hemos creído, seremos arrebatados juntamente con él. Ese sí lo tenemos bien sabido, sí lo tenemos bien en claro. Y el autor a los Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz. Jesucristo sí no sabía lo que le iba a pasar, nosotros no, pero sí sabemos lo que nos va a pasar de acá en un futuro. Y si el Señor no viene antes, la palabra nos dice de que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Es decir, apenas cuando cerramos los ojos acá, el cuerpo quedará, pero el alma y el espíritu irá con él, porque esa es la promesa que tenemos, esa es la seguridad que tenemos. Entonces, Jesús también experimentó el silencio, pero había propósito. Y gracias a eso estamos aquí. Elizabeth y Zacarías experimentaron el silencio, largo proceso de silencio, pero había un propósito detrás de ese silencio. Juan el Bautista. Pero también habíamos dicho de las decisiones bajo presión. Y cuando hablamos de decisiones bajo presión, pensemos en esto. Zacarías y Elizabeth, habíamos leído que eran Zacarías de la clase de Abías, es decir, de una línea sacerdotal, al igual que su esposa Elizabeth de la línea de Aarón, es decir, de una línea sacerdotal. Y ambos nos dice que eran justos e irreprensibles delante de Dios, pero imagínense para la sociedad en la cual ellos estaban viviendo. Ellos eran referentes, por así decirlo, de la fe, y que Elizabeth no pudiera tener hijos. La presión social que ella tenía. No solamente tenía presión social, sino que tenía presión cultural y presión religiosa. ¿Por qué? Ella atraviesa y ve cómo las amigas, las vecinas, las primas se casan, se embarazan y tienen hijos y ella no. Todos a sus alrededores tienen hijos y ella no. Que sean ellos el tema de conversación de la mesa de sus vecinos. ¿Cómo puede ser que Zacarías, un sacerdote, Elizabeth, descendiente de Aarón, no queden embarazadas? ¿Será que no tienen el favor de Dios? ¿Será que están en un pecado oculto por lo cual Dios los está castigando? ¿Saben lo que es ser el tema de conversación de una mesa? La presión cultural, porque se consideraba que aquella mujer que pudiera tener hijos tenía el favor de Dios y aquella que no tenía el favor de Dios, la carga emocional que ellos tenían, pero aún así Zacarías y Elizabeth no dejaron de servir, no dejaron de obedecer, no dejaron de honrar a Dios, permanecieron firmes a pesar de la carga emocional, a pesar de la carga cultural. Pero, ¿qué pasaría si fuera lo contrario? Y me gustaría meter un tema, y acá implica mucho. ¿Por qué le digo peso? Porque implica el matrimonio. Elizabeth podría haber, con la carga emocional que tenía, por la carga social que tenía y cultural, podría haber presionado a Zacarías a que tuvieran un hijo y que forzaran a tener un hijo por otros medios. Pero Elizabeth entendía cuál era el propósito y el objetivo tanto de ella como de Zacarías y guardó silencio. Acompañó a su marido, no la presionó a que tomara una decisión. ¿Por qué? Porque Zacarías no podría tener otra esposa. Pero ¿qué pasa? Ante la presión de su mujer, capaz que él cedía, abandonaba todo y terminaba complaciendo a su mujer, y eso iba a traer una consecuencia terrible en sus vidas y no se iba a terminar de cumplir el propósito que Dios tenía con ellos con respecto a Juan el Bautista. Y quisiera compararlos retrocediendo el tiempo atrás con Abraham
y Sara, que ahí sí sucedió algo similar. A diferencia de Abraham y Sara, es que Zacarías y Elizabeth no recibieron la promesa de que iban a tener un hijo, simplemente hubo silencio. En cambio, Abraham y Sara recibió la promesa, es decir, Abraham, de ti, Abraham, haré una nación grande. Tus hijos serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar, incontables. Se casaron, el tiempo pasa y el hijo no llega. Pasan los meses, los años, 20, 30, 40 años. Sara experimentó todos los partos que hubo en el campamento y en el tiempo que ellos fueron migrando y ella no tuvo ese hijo. Y también Sara experimentó la presión social, todos a su alrededor teniendo hijos, la presión religiosa. ¿Cómo puede ser que Abraham, el de la promesa, y Sara no pudieran tener hijos? Y esa la colapsó a ella. Tanta fue la carga emocional de ella, que de alguna forma ella buscó la vuelta y dije, mira, quizás la promesa se fue dada a Abraham y no a mí. Entonces podría ser que Abraham pudiera tener hijo con otra mujer y ese sea el hijo de la promesa. Pero a Sara le llevó a esa situación la carga que tenía. Emocional, como decíamos, espiritual y social. E insiste Abraham, ¿por qué no te acostás con Agar? Abraham al principio se niega, pero la esposa insiste, presiona, y Abraham, para evitar el conflicto con su esposa, termina cediendo y acostándose con Agar y nace Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Abraham tomó un atajo. Luego Sara queda embarazada y nace Isaac. Y Sara vuelve a tomar una decisión. Se dio cuenta que quizás Ismael apeligraba a su hijo Isaac y decidió presionar a Abraham para que expulsara a Agar, se me mezcla con Sara, Agar y a Ismael del campamento. Y Abraham, ante la presión, cedió y así lo hizo. Pero a pesar, Sara, no estamos diciendo que Sara es mala. No estamos diciendo que Sara es culpable. Sara estaba agotada de años y años y años de espera por una promesa que no llega. La carga emocional muchas veces nos lleva a confundirnos y a tomar decisiones apresuradas, tratando de tomar atajos, pero ese atajo trae consecuencias. Y la decisión final la tomó Abraham. Él tomó la decisión final. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos como esposos? Y la responsabilidad emocional que tienen mujeres ustedes con sus esposos. Los hombres aguantamos un montón de cosas, pero la presión de las esposas no solemos aguantar del todo, porque tienen peso emocional sobre nosotros. Pero tenemos la responsabilidad como esposos de estar firmes. La consecuencia de haber tomado un atajo trajo consecuencias hasta la fecha. Una división entre hermanos, un conflicto bélico de años y años. Pero a pesar de que Abraham tomó un atajo, Dios terminó transformando la decisión de Abraham para terminar cumpliendo sus propósitos eternos. Ese es Dios. Nada se le escapa. Y volamos más tiempo atrás, vamos en el huerto del Edén. ¿Quién tomó la decisión final? Adán. La mujer viene, la Biblia no lo dice, pero no sabemos el contexto de cómo fue que le ofreció ese fruto. Quizás insistió, quizás no. Y como es mi esposa, ok, tomó. Y la consecuencia que trajo esa decisión. Gloria a Jesucristo que nos libró de esa consecuencia en la cruz. La decisión la tomó Abraham. El rey Acab, un rey prometedor, ante la presión de Jezabel, hizo barbaridades en el pueblo de Israel, pero la decisión la tomó Acab.
Y podríamos seguir, Sansón. La decisión ante la presión de su mujer terminó cediendo Sansón. Y la consecuencia que trajo, perdió los ojos, fue la burla de los enemigos. Pero aún así, a pesar de la decisión que tomó Sansón, Dios terminó cumpliendo su propósito, casi aniquilando a todos los enemigos de Israel. Ese es nuestro Dios. Ni la sabiduría de Salomón, podemos seguir otra historia. A pesar de toda su sabiduría, terminó cediendo ante la presión y terminó haciendo esculturas, casas para los ídolos, con lo cual después trajo la consecuencia de que fueron atacados, la nación se dividió en el reino del norte, en el reino del sur. Ni la fuerza de Sansón, ni la sabiduría de Salomón, ni podríamos decir la inteligencia de David, porque también se dio, ni Adán, que estaba en el huerto del Edén. ¿Se dan cuenta, mujeres, que la presión, se dan cuenta la presión emocional que pueden tener hacia los hombres? Y ahí estamos haciendo comparaciones, pero miremos a Elizabeth. Elizabeth se mantuvo firme. Lo importante que es que ambos corazones estén alineados a Dios para que puedan llevar a cabo y atravesar esas largas temporadas de silencio, de dolor, confiando plenamente en lo que Dios puede terminar haciendo, y lo terminó haciendo. Entonces, las decisiones bajo presión. Al fin y al cabo, es el hombre que terminó tomando la decisión final. Zacarías, Abraham, Adán, Sansón, Salomón, David. Pero hay una escena de David con Abigail. Fíjense lo que puede hacer una mujer que está cercana al corazón de Dios. David iba a hacer una locura, era el próximo rey de Israel. Abigail entiende la locura que iba a realizar, entiende que David es el próximo rey de Israel, sale a su encuentro y evita que un hombre haga una locura por lo cual después se va a arrepentir. Y David, maravillado por su sabiduría, la terminó tomando como esposa. Entonces, ¿por qué le digo que me pesa este mensaje? ¿Por qué me pesa esta palabra? Porque Dios me habló a mí primero. Gabriel, sos el sacerdote de la casa. Gabriel, sos la cabeza de la casa. Es tu responsabilidad. Ante la debilidad de tu esposa, vos tenés que mantenerte firme. Pero Señor, este silencio me devasta. No sé cómo seguir. No sé qué va a pasar mañana. Ten paciencia. Ya has visto lo que yo puedo hacer. ¿Acaso dudas de lo que puedo hacer mañana? Y eso es lo que nos dice el Señor en esta mañana. Él tiene todo controlado y nada escapa de su propósito. Y mañana vas a estar vos contando tu testimonio de cómo Dios te libró, de cómo Dios te sanó, de cómo Dios te restauró, de cómo Dios restauró tu hogar y tu familia. Porque así es nuestro Dios. Hermanos, permitamos que Dios hable por nosotros. Y Él lo va a hacer con hechos. Y terminaremos glorificando a Dios por lo que hizo, por lo que hace y por lo que hará. Y muchos creerán en Dios y en Jesucristo por tu testimonio. Que al Señor sea la gloria, que a Él sea la adoración, y que esta palabra, que creo firmemente provino de Él,
haya cabida en tu corazón. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Y seguro el Espíritu Santo ya puso en tu corazón aquello por la cual has orado mucho tiempo. Y que sea un momento donde vos hables con Dios. Quizás decirle al Señor, Señor, no aguanto más. Pero entiendo que esto que estoy viviendo o atravesando traerá en mí un peso de gloria. Pero Señor, en medio de este silencio, permíteme verte. Y pueda yo después contar a otros de tus maravillas. Amado Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra, que es viva y verdadera. Te damos las gracias, Padre, porque tu silencio no es que no nos escuches, no es que no estás atento a nuestras oraciones, a veces simplemente es un propósito. Quizás ahora en el momento que lo estamos experimentando no lo entendemos, pero lo entenderemos después. Y tú terminarás siendo glorificado en nosotros. Y muchos creerán en Jesucristo y en ti por nuestro testimonio. La Biblia está llena de experiencias de hombres y mujeres que han experimentado este tiempo, pero a las cuales tú terminaste cumpliendo tu propósito. Tú te glorificaste y el testimonio de ellos están aquí en la Biblia. Aunque el nuestro no quedará escrito en un libro, quedará escrito en los corazones y en las mentes de aquellas personas que nos rodean y en tu libro que está allá en los cielos. Que sea a ti la gloria, Señor, y la adoración en esta mañana y que podamos ir meditando en esto. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido compartir juntos y escuchar este tema tan concreto, tan real en la palabra de Dios. Hay un libro también que aborda el tema, que es el libro de Charles Swindoll, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un buen libro para poder tenerlo presente y ver. Pero es un tema que la palabra trata, bien lo ha comentado Gabriel con este ejemplo concreto, y también nosotros muchas veces tenemos que saber esperar en tiempos donde parece que los cielos están cerrados, donde parece que Dios no oye, pero Dios siempre oye la oración. Así que Dios bendiga la palabra, nos ayude a meditar y a orar. Tal vez estemos pasando un momento similar al que nuestro hermano compartía con nosotros. Sepamos que Dios siempre responde, lo hace en sus tiempos, que siempre son los mejores.